¿Cómo está, licenciado? Mi nombre es Cristian Alcócer Corrales. Somos el grupo número 13. Hemos escogido el tema de monopolio. Esperamos que sea de su agrado y que tenga usted un buen día. Bueno, voy a presentar a los integrantes del grupo. Mi persona, Alcócer Corrales Cristian Orlando, Kalani Ayala, Wilder Hernán, Condori Flores Marcelo Wilson, Yapari Mamani Carmen Damiana, Zárate Navarro Jocelyn Aida. El tema consiste en estos puntos: introducción, tipos de estructura de mercados, características del monopolio, comparación entre el monopolio y la competencia perfecta, curva de demanda, ingreso total, medio y marginal del monopolio, maximización de beneficios del monopolista y discriminación de precios. Comenzando con introducción, monopolio viene del griego mono, unos, y poli, muchos. El poder de mercado y la competencia son las dos fuerzas que operan en casi todos los mercados. En este tema examinaremos la estructura de la industria en la que solo hay una empresa. El poder de mercado. A esta estructura de mercado se lo denomina monopolio. Un monopolio es una industria que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos. Hay un solo proveedor que está protegido de la competencia por barreras que evitan la entrada de nuevas empresas a esa industria. En un monopolio, la empresa es la industria y tiene la capacidad de influir sobre el mercado, en particular sobre el precio del mercado, al controlar la cantidad total que se ofrece para la venta. Por supuesto, no puede elegirlo de forma totalmente independiente, pues cualquiera que sea el precio, solo podrá vender lo que absorbe el mercado. Entonces, en síntesis, el monopolio se refiere a un vendedor enfrentándose a muchos compradores, o sea, que hay bastante demanda y poca oferta. Tipos de estructuras de mercados. Aquí vamos a comparar cómo se mezcla, ¿no?, los diferentes mercados según el número de productores. En la competencia perfecta hay muchos. En el monopolio solo existe uno. Vamos a poner como ejemplo, aquí en Oruro puede ser, digamos, Cela, que solamente es una empresa que distribuye agua a toda la ciudad. Entonces está dentro del tipo de industria de monopolio. En el oligopolio hay pocos números de productores y en la competencia monopolística hay muchos. Tipo de bien. En la competencia perfecta es homogéneo. En el monopolio es único. No existe sustitutos para el tipo de bien que ofrece el monopolio. Por eso es que no hay mucha oferta. En el oligopolio es homogéneo o diferenciado. En la competencia monopolística es diferenciado. Grado de control del precio. En la competencia perfecta es nulo. En el monopolio es total. ¿A qué se refiere? De que, bueno, el monopolio puede elegir su control de precios, o sea, puede subir o puede bajar, pero no es totalmente independiente. Oligopolio tiene algún tipo de grado de control de precio. En la competencia monopolística, alguno también. Barreras de entrada. En la competencia perfecta no existen barreras. En el monopolio sí existen. Esto se refiere a que el proveedor está protegido de la competencia por barreras que evitan la entrada de nuevas empresas a la industria. En el oligopolio pueden existir y en la competencia monopolística no existen tampoco barreras de entrada. Problema del monopolio de bienes duraderos. El monopolio produce un único producto y él mismo fija el precio. En el caso de un bien duradero, si el consumidor compra un bien hoy, es poco probable que compre el mismo bien mañana. Entonces, bienes ofrecidos por el monopolista en 2 periodos son sustitutos. Y si el monopolista vende hoy, reduce su demanda mañana,
Para vender más, debe reducir sus precios mañana. ¿Cómo está, licenciado? Mi nombre es Wilder Hernán Calani Ayala. Características del monopolio. El monopolio no resulta muy común en el mercado actual, pero sin embargo sigue presente en muchos países. Podemos mencionar sus principales características, que son un único producto vendedor. El producto vendedor puede influir sobre el precio y cantidad de mercado. No hay sustitutos cercanos y de barreras de entradas a nuevas empresas. Podemos tomar en cuenta dos características clave, las de no hay sustitutos cercanos, que nos quiere decir que aun cuando una sola empresa produce un bien, si dicho bien tiene un sustituto cercano, esa empresa enfrenta la competencia de los productores de los sustitutos. Como ejemplo podemos tomar el agua que proporciona la empresa de servicios públicos CELA es un bien que no tiene sustitutos cercanos, aunque hay un sustituto del agua para beber, que sería el agua mineral. No tiene sustitutos eficientes para el agua, que se emplea como para ducharse, cocinar o para el mismo automóvil. Barreras de entradas a empresas. Las restricciones legales o naturales que protegen a una empresa de competidores potenciales son las barreras a la entrada. En ocasiones, una empresa puede crear su propia barrera a la entrada, al adquirir una parte importante de un recurso clave. Pero la mayor parte de los monopolios surgen de otros tipos de barrera, las legales y las naturales. Las barreras legales a la entrada o también las barreras regulatorias son las que crean un monopolio legal. Y un monopolio legal es un mercado en el cual la entrada de nuevas empresas está registrada por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental o una patente o derechos de autor. Franquicia pública es un derecho exclusivo que se concede a una empresa para ofrecer un bien o servicio. Un ejemplo es de algunas compañías de telefonía local, que tiene el derecho exclusivo de manejar las llamadas telefónicas dentro de una zona determinada. Licencia gubernamental. Controla la entrada a ocupaciones, profesiones e industrias particulares. Un ejemplo de este tipo de barreras a la entrada son las certificaciones públicas que se hace de algunas profesiones, como por ejemplo la de abogados, médicos, notarios, etc. Las licencias no siempre crean monopolios, pero sí restringen la competencia. Las patentes es un derecho exclusivo que se concede al invento de un producto o servicio. El derecho de autor es el derecho exclusivo otorgado al autor o compositor de una obra literaria, musical o artística. Las patentes y los derechos de autor son válidos durante un tiempo limitado que varía de un país a otro. Barreras naturales a la entrada, o también llamados ventaja absoluta en costos. Las barreras naturales a la entrada crean un monopolio natural. Es una industria donde una empresa puede satisfacer al mercado a un precio más bajo del que ofrecerían dos o más empresas, debido a que el costo de producción de la empresa titular es menor que el costo de producción de sus posibles rivales en todos los niveles de producción importantes. Esta disparidad de costo puede deberse al acceso único, sea una técnica de producción o insumo esencial. Podemos tomar como ejemplo en el campo de la música, que un artista, en este caso Elizabeth Moreno, tiene acceso único a sus habilidades personales de canto y no puede ser reemplazada por otra persona que no sea ella. Comparación entre monopolio y competencia perfecta.
En un mercado monopolizado por un solo productor y en general en un mercado que no sea de competencia perfecta, el precio será superior al ingreso marginal y en el equilibrio tendremos que el precio es mayor que el coste marginal. Esto indica que el consumidor está forzado a pagar un precio superior al que tendría que abonar en competencia perfecta. Pero dado que la combinación precio-cantidad de equilibrio ha de estar sobre la función de demanda, un mayor precio supone una menor cantidad producida y vendida. Competencia perfecta. En competencia perfecta hay un precio normal básico o de equilibrio que es el que corresponde a la igualación de la cantidad ofrecida y la demandada. Un precio alto fomentaría la producción y desalentará el consumo, mientras que un precio bajo que desalentará la producción y fomentará el consumo. Por lo tanto, debe haber para cada mercancía un precio que haga que el ritmo de producción y el de consumo sean iguales. Este precio se denomina precio normal y no tiene que estar necesariamente en ningún intercambio, es decir, que no tiene que coincidir con el precio del mercado. Reúne las siguientes características. Homogeneidad del producto, es decir, que el producto ofrecido por cualquier vendedor es igual al que ofrecen todos los restantes. Ningún participante en el mercado, ya sea comprador o vendedor, puede influir como si solo en el precio, dado que cada uno individualmente es tan pequeño con relación al mercado en su conjunto, que su accionar no puede afectar a este. Movilidad de los recursos, lo que implica, por ejemplo, que los trabajadores puedan mudarse de una región a otra. Las materias primas están accesibles a todos en igual de condiciones. Las empresas pueden entrar al mercado o salir de él. Transparencia de la información de los mercados, tal que los consumidores, las empresas y los propietarios de los recursos tengan un perfecto conocimiento de los datos económicos y tecnológicos relevantes para su actividad. El monopolio. El monopolio es un modelo de mercado opuesto a la competencia perfecta, o sea, cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como las siguientes: control total de la oferta de un producto, posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable o inferior al de cualquier competidor. Disposición exclusiva de patentes inherentes al producto. Exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio. O bien, ejercicio del monopolio directamente para una empresa del Estado. La lógica de razonamiento económico indica que, en estos casos, el oferente monopolista, cuando es una empresa privada, tratará de mantenerse en el nivel de actividad que optimice su relación costo-volumen-utilidades. En cambio, si se trata del Estado, puede perseguir distintos objetivos políticos, sociales y o económicos. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a explicar el punto número 5, curva de demanda, ingreso total, medio y marginal del monopolista. Mi nombre es Marcelo Wilson Condori Flores y espero que la exposición sea de su agrado. 5. Curva de demanda, ingreso total, medio y marginal del monopolista. Comenzamos con demanda. Nos dice: un monopolio enfrenta la curva de demanda del mercado porque es, por definición, el único vendedor del producto. Por tanto, esta curva tiene pendiente negativa. Esto contrasta fuertemente con la curva de demanda horizontal que enfrenta a una empresa competitiva. Mientras esta es una tomadora de precios, un monopolio es un fijador de precio. Un monopolio provee al mercado total y puede elegir cualquier precio a lo largo de la curva de demanda del mercado. La restricción que debe respetar la empresa es la curva de demanda del bien,
cuya forma invertida es. A continuación se muestran las dos fórmulas, el precio en función de la cantidad y respectivamente la fórmula 2, el derivar, ¿no?, el precio en respecto a la cantidad. Ingreso total. Los ingresos totales de la empresa monopólica vienen dados por, en los temas anteriores ya se lo ha visto, el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Si se tratara de una empresa competitiva, el precio es una variable dada y fija. La ecuación 3 sería una función lineal de Q con pendiente igual a P. Es un monopolio del precio, no está dado, es decir, depende del nivel de producción de la empresa. Si combinamos la ecuación 1 y la ecuación 3, veremos que los ingresos de la empresa están dados por ingreso total va a ser igual a precio por cantidad. Respectivamente vamos a tener que va a ser función de cantidad respecto a la cantidad total. Analicemos la ecuación 4. Como función de Q hay dos componentes, f de Q y Q. El primero disminuye con Q, mientras que el segundo crece con Q. El efecto neto de ambos componentes depende de la forma que adopte la función de demanda. Veamos qué ocurre en un caso importante especial, cuando la curva de demanda es lineal, dada por la ecuación 5, que es la siguiente. Precio va a ser igual a menos B por Q, donde A y B van a ser constantes. Si representamos esta ecuación en un gráfico con Q en el eje horizontal y P en el eje vertical, describe una recta cuya intersección con el eje vertical es A, su pendiente es menos B y su intersección con el eje horizontal es A sobre B. Los ingresos de la empresa están dados por la expresión precio por cantidad, ecuación 3. Sustituyendo la expresión para precio, ecuación 5, vamos a obtener lo siguiente. Decimos que el ingreso total va a ser igual al precio por cantidad, que esto va a ser igual a la constante A por Q menos B por Q al cuadrado. Esta ecuación está representada en la figura 1, con el ingreso total en el eje vertical y con Q en el eje horizontal. Vemos que se trata de una función cuadrática que parte de 0, sube a tasas decrecientes hasta Q igual a sobre 2 veces B y luego cae hasta Q igual a sobre B, donde el ingreso total es 0, porque también lo es el precio. Más allá de Q igual a sobre 2 veces B, los ingresos son negativos. Ingreso medio. El ingreso medio es igual al ingreso total sobre la producción. Mide el ingreso por unidad de producto. Será lo siguiente. Ingreso medio es igual a ingreso total sobre la cantidad. De esta deducimos que el ingreso total es igual a por Q menos B por Q al cuadrado. Todo sobre Q. Factorizando Q y simplificando la misma vamos a tener que va a ser igual el ingreso medio igual a menos B por Q. Ingreso marginal. El ingreso marginal es la tasa a la que crecen los ingresos a medida que aumenta el nivel de producción de la ecuación 6. Tenemos que el ingreso marginal va a ser igual a la diferencial del ingreso total respecto de la cantidad, que esto va a ser igual a menos 2 veces B por Q. Ahora, si representamos gráficamente el ingreso marginal como función de Q, obtenemos una línea recta cuya intersección con el eje vertical es A, su pendiente es menos 2 veces B y su intersección con el eje horizontal es Q igual a sobre 2 veces B. Prestamos atención a la relación de la curva de ingreso marginal con la curva de demanda, que hemos supuesto lineal. La intersección con el eje vertical es la misma para las dos curvas y la intersección con el eje horizontal en el caso de la curva de ingreso marginal
se produce a mitad de distancia del origen respecto de la curva de demanda. En el punto en el que la curva de ingreso marginal se cruza con el eje horizontal, el ingreso marginal es igual a 0, y en ese nivel de producción la curva de ingreso total alcanza su valor máximo, como podemos observar en la relación del gráfico existente entre la demanda, el ingreso marginal e ingreso total. El ingreso marginal puede expresarse también en términos del precio y de la elasticidad, derivando la ecuación 3 como producto respecto de la cantidad. Vamos a tener igual a dos variables v que serán derivadas con la respectiva fórmula, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivando. Es decir, tenemos lo siguiente: la derivada o la diferencial del ingreso total respecto de la cantidad será igual a la derivada del precio por la cantidad sin derivar más el precio sin derivar por la cantidad derivada. Vamos a tener igual que esto será igual a que la diferencial del ingreso total respecto de la cantidad será igual a la diferencial del precio respecto de la cantidad por la cantidad más el precio por la diferencial de la cantidad respecto de la misma. De esta deducimos que vamos a tener la diferencial del ingreso total respecto de Q será igual a la diferencial de P respecto de Q por Q más P. De esta misma deducimos, llegamos a la ecuación 11, que la diferencial del ingreso total respecto de Q será igual al precio más la derivada de P respecto de Q por Q. Sabiendo que la elasticidad precio de la demanda es elasticidad precio, tenemos es igual a negativo diferencial de Q respecto de P por el precio respecto de la cantidad. De esta deducimos a la fórmula 12 que vamos a tener con negativo la elasticidad precio por la cantidad sobre el precio, que esto será igual a negativo de la derivada de Q respecto de P. También tenemos y podemos decir que podemos deducir la siguiente fórmula: 1 sobre la elasticidad precio por precio sobre la cantidad va a ser igual a la diferencial de P sobre respecto de Q. Esto quiere decir que la diferencial del precio respecto de Q por Q será igual a negativo precio sobre la elasticidad precio. Reemplazando en la ecuación 11 vamos a tener lo siguiente, que el ingreso marginal será igual a precio menos el precio sobre la elasticidad precio. Y factorizando la misma vamos a tener que el ingreso marginal será igual al precio por 1 menos 1 sobre la elasticidad precio. En la figura 1 se puede observar que cuando la elasticidad, bueno, ya especificando, ¿no?, en la figura anterior, cuando la elasticidad es mayor a 1, el ingreso marginal es positivo. Cuando la elasticidad es igual a 1, el ingreso marginal es 0. Y si la elasticidad es menor a 1, el ingreso marginal es negativo. Esa es la relación que existe entre estos términos que hemos podido explicar en esta circunstancia. Mi nombre es Carmen Yapari Mamani. Voy a pasar a explicar lo que es la maximización de beneficios. Para comenzar, debemos saber que independientemente del mercado en el cual nos encontremos, la regla para maximizar beneficios es exactamente la misma. Decisión de producción del monopolista a corto plazo. Enfoque total. Partimos de la base de que los beneficios, los cuales vamos a representar con la letra pi, son iguales a los ingresos totales de la empresa menos los costos totales, por lo que representado gráficamente, estas curvas se encuentran en los siguientes ejes, donde tenemos los costos totales e ingresos totales en el eje de ordenadas y cantidades en el eje de abscisas. Vamos a comenzar con la función de costo total. Para graficar esta función tenemos que comienza desde el costo fijo, porque aunque la empresa no esté produciendo ninguna unidad, de todos modos tiene un costo que es el costo fijo.
y tiene forma tipo ondulada, se podría decir. Siempre crece a medida que va produciendo más, pero crece primero a tasa decreciente. Luego llega a un punto de inflexión y luego crece a tasa creciente. La curva de ingresos totales, por lo que arrancamos de cero, porque si no vendemos nada, obviamente no tenemos un ingreso total e irá subiendo a la medida que vayamos vendiendo unidades adicionales hasta el máximo ingreso total. Ahora pasamos a graficar la curva de beneficios. Como vemos en la fórmula, la curva de beneficios resulta de hacer la curva de ingresos menos la curva de costos totales, por lo que comienza en menos costos fijos. Es decir, si no produzco ninguna unidad ni vendo ninguna unidad, no es que tenemos beneficios cero, sino es que tenemos beneficios económicos negativos. Por lo tanto, comienza desde menos costos fijos y en todo el tramo hasta llegar a Q sub 1, justo donde se cortan las curvas de ingresos totales y costos totales, el beneficio atraviesa el eje de abscisas, porque ahí el beneficio es cero. Vuelve a ser cero en Q sub 2, que es donde se vuelven a cortar los ingresos totales y los costos totales, y el beneficio vuelve a ser cero a partir de Q sub 2. Desde el origen hasta Q sub 1, la curva de costos está por encima de la curva de ingresos, por lo tanto los beneficios son negativos, y de Q sub 1 hasta Q sub 2, la curva de ingresos está por encima de la curva de costos, por lo tanto los beneficios están siendo positivos, y de Q sub 2 en adelante los costos vuelven a estar por encima de los ingresos, entonces los beneficios vuelven a ser negativos. Entonces lo que estamos buscando es el máximo de beneficio, o sea, ¿dónde está el punto máximo? Donde la cantidad que la empresa debe producir y vender alcance su beneficio máximo. En este caso, obviamente, la diferencia entre los ingresos y los costos la tenemos que ver reflejada en la curva de beneficios, por lo que estaremos buscando Q asterisco, que es el óptimo de la empresa, ya que el objetivo de toda empresa es maximizar beneficios en cualquier tipo de mercado, ya sea competencia perfecta, monopolio u oligopolio. Enfoque marginal. ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto Q óptimo? Para encontrar el máximo de cualquier función que depende de una variable, lo que tenemos que hacer es derivar e igualar a cero. Tomamos la función de beneficio, la derivamos con respecto a Q, por lo que la función depende de Q, que es igual a la derivada del ingreso total con respecto a Q, menos la derivada del costo total con respecto a Q, e igualamos a cero. Como vemos, estas derivadas ya las conocemos. La derivada del ingreso total respecto a Q es igual al ingreso marginal y la derivada del costo total con respecto a Q es igual al costo marginal. O sea, lo que estamos haciendo es tomar el ingreso marginal menos el costo marginal e igualarlo a cero. Entonces pasamos el costo marginal que está restando y nos queda la regla a seguir para que los beneficios sean máximos. Es decir, que la empresa hace máximos sus beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Lo que significa que si vendemos una unidad más, lo que varía el ingreso total se iguala a lo que varía el ingreso total cuando lo producimos. Ahí se está maximizando beneficios y da la impresión de beneficio cero. Y efectivamente el beneficio marginal es cero, por lo que la regla lo que nos indica es hasta dónde producir. Ahora recordando, los ingresos marginales empezaban siendo altos, pero a medida de que vendemos unidades adicionales va cayendo, como podemos ver en el gráfico, porque tengo que bajar el precio para vender más. Ahora los costos marginales comienzan siendo bajos y a medida que voy aumentando la cantidad producida empiezan a subir. Es decir, que mientras los ingresos marginales sean superiores a los costos marginales, estamos ganando, pero a medida que vaya produciendo y vendiendo unidades adicionales, los ingresos marginales irán cayendo y los costos adicionales por producirlas irán subiendo. Entonces, ¿qué cantidad debe producir el monopolista? Precisamente
cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ahí debemos dejar de producir, por lo que los ingresos por venderlas comenzarán a ser menores que los costos por producirlas y los beneficios comenzarán a caer. En conclusión, el máximo beneficio se da justo cuando dejamos de producir en la cantidad óptima, que está representada por Q asterisco, que para obtenerla se cumpla la función de ingreso marginal sea igual al costo marginal. Curva de oferta en el monopolio. El monopolista no tiene curva de oferta. Una curva de oferta se define como el conjunto de puntos que muestran el precio mínimo al cual le ofrecerá una cantidad determinada. Para el monopolista, sin embargo, no existe una relación única entre el precio y la cantidad ofrecida. Decisión de producción del monopolista a largo plazo. En el largo plazo, el monopolista tiene tiempo para expandir su planta y maximizar su beneficio. Si existen barreras a la entrada de otras empresas, al mercado no le es necesario producir en el punto mínimo de la curva de costo medio de largo plazo. Sin embargo, no permanecerá en actividad si en el largo plazo tiene pérdidas. Lo más probable es que continúe obteniendo beneficios extraordinarios aún en el largo plazo, dada las barreras a la entrada. Un cordial saludo al licenciado Gonzalo Hinojosa, docente de la materia. Mi nombre es Jocelyn Aida Zárate Navarro, integrante del grupo 13, a quienes nos tocó el tema de monopolio. A continuación, yo les explicaré acerca de discriminación de precios. Discriminación de precios. Existe discriminación de precios cuando diferentes unidades de un mismo bien son vendidas a precios distintos, ya sea al mismo consumidor o a consumidores diferentes. Esto sucede cuando una firma hace dos ventas de un producto similar a dos tasas de retorno distintas. Dicho en términos económicos, dos ventas serán discriminatorias cuando involucren dos radios diferentes de precio a costo marginal. Precios monopólicos. A diferencia de la firma competitiva, un monopolista absoluto enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa. No es un tomador de precios, más bien es un creador de precios, quien con miras a maximizar utilidades únicamente necesita igualar su costo marginal de corto plazo con el ingreso marginal. Condiciones o requisitos. Para que una empresa pueda discriminar precios se tiene que cumplir dos condiciones. 1. La empresa debe ser capaz de clasificar los consumidores, lo que depende de la información. 2. La empresa debe tener capacidad de impedir la reventa, lo que depende de las posibilidades de arbitraje y de los costos de transacción. Tipos de discriminación de precios. Discriminación de personal. Esta categoría se basa en la diferenciación que se encuentra entre diferentes clientes individuales. Discriminación por grupo. Estos métodos de discriminación de precios se fundamentan en diferencias halladas en diferentes grupos de consumidores. Discriminación por producto. Productos con diferentes características pueden justificar precios distintos. Ubicación de la víctima en la cadena productiva. Otra clasificación obedece al eslabón en la cadena productiva donde se ubican las víctimas de la práctica, daño de primera línea y daño de segunda línea. Persistente o esporádico. La discriminación de precios esporádica se diferencia de la persistente en que en la segunda el vendedor dividirá en forma sistemática a clientela en territorios, clases, tipos, etc. Grados de discriminación de precios. Discriminación de precios de primer grado o discriminación perfecta. En la discriminación de primer grado, el monopolista vende las diferentes unidades de producción a precios distintos que además puede diferir según el comprador. Cuando existen este tipo de discriminación, cada una de las unidades se vende al individuo que más la valore, es decir, el precio máximo que esté dispuesto a pagar por ella.
Discriminación de precios de segundo grado o fijación no lineal de precios. La discriminación de precios de segundo grado se presenta cuando existen muchos compradores dentro de cada mercado y existen al mismo tiempo diferencias entre los compradores en cuanto al número de unidades del bien que ellos compran. Discriminación de precios de tercer grado. Se cobran diferentes precios a diferentes consumidores, pero cada uno de ellos paga una cantidad constante por cada una de las unidades que compra del bien. La empresa recibe una señal exógena que le permite clasificar a los consumidores en diferentes grupos. Se suele decir que es el tipo más frecuente de discriminación de precios. Ejercicio. Un monopolista posee la siguiente función de demanda. Precio es igual a 105 menos 3 octavos de cantidad. Su curva de costos totales es igual al costo total igual a 1 sobre 32 cantidad al cubo menos 1 medio cantidad al cuadrado más 100 cantidad más 16. Si el monopolista en cuestión puede discriminar perfectamente entre sus clientes cuál será la cantidad vendida, el rango de precio y su utilidad, comparar la solución con la del monopolista simple. Respuesta. Como es monopolista perfectamente discriminador, incrementará la producción hasta el nivel de competencia perfecta, ya que la curva de demanda se convierte en una suerte de curva de ingreso marginal. El costo marginal es igual a la derivada del costo total respecto de Q, que nos da igual a 3 sobre 32Q al cuadrado menos 1 medio Q más 100. En equilibrio, igualamos el precio al costo marginal, que nos dará 105 menos 3 octavos Q igual a 3 sobre 32Q al cuadrado menos 1 medio Q más 100. Igualamos a 0. Realizando la tabla de precio y cantidad, el costo marginal, reemplazando en la fórmula del costo marginal, Q será igual a 8. Costo marginal es igual a 3 sobre 32 por 8 al cuadrado menos 1 medio por 8 más 100. El costo marginal será igual a 102. Por lo tanto, el precio es igual al costo marginal en Q igual a 8. El ingreso total se puede aproximar por medio de la siguiente fórmula. S igual a AR elevado a la 0 menos AR elevado a la N sobre 1 menos R, dándonos un total de 826,54. Usamos la fórmula para hallar la cantidad, que nos da una cantidad de 8. Reemplazando en la fórmula del precio nos daría un precio de 102. Venderá hasta 8 unidades, que es la solución de competencia. Los precios varían desde 105 cuando Q es igual a 0 hasta 102 cuando Q es igual a 8. El beneficio del monopolista discriminador perfecto será igual a 10,50. Viendo en el gráfico, igualamos el costo marginal con el ingreso marginal. El monopolista perfectamente discriminador vende una cantidad que corresponde a la de la competencia, pero con la diferencia que se apropia del excedente del consumidor.